Hola, ¿Qué tal? eh, una consulta cortita. Esto, la atención puesta en el yo puede ser sostenida de manera permanente, pues Sí, debe ser. inevitable. Entendiendo como, Generalmente me pasa que entendiendo, entendiendo como el yo, la mente. La mente solo es un manojo de pensamientos. Eso es todo. Y comienzan con el pensamiento yo o yo soy el cuerpo. para indagar pongo la atención en el yo o en la sensación de ser, pero es inevitable que en un momento vuelva como a asomar, así fuera, Vuelve a ya no llevar puedo al, ser, vuelve a llevar la atención al yo, de los pensamientos al pensador. cuando hago eso queda una sensación de tensión, como por aquí. Y esa sensación de tensión hace dar la impresión de que es un yo. Una Es curioso, sensación de tensión. ¿no? Al llevar Por- la atención hacia el yo, me queda una sensación de tensión. Como, y esa sensación de tensión se interpreta como un yo. Es una trampa, hay que dejarlo que sea así. que la O hay algo tensión, más. si yo llevo la atención de los pensamientos al pensador, los pensamientos desaparecen. Sí, Queda solamente el pensador sin pensamientos. Pero ¿quién es el pensador? Yo. Yo todavía significa cuerpo. Ese es el pensamiento yo o pensamiento yo soy el cuerpo. ¿Quién vea los pensamientos? Yo. ¿Quién es el sujeto? ¿Mm? De los pensamientos? Yo. Si la atención va al yo, los pensamientos desaparecen. Luego el pensador, el sujeto, el observador, también desaparece. Y lo que queda es simplemente una conciencia de ser, un saber que soy, sin pensar que soy y sin identificación con el cuerpo. En ese momento, algo desde el interior se debe revelar, un poder se revela como la fuente absoluta de todo.
y uno retoma su identidad con ello. Pero ese ya es la liberación. Llámalo como quieras. La liberación del yo, porque en realidad no hay Mm. nada que liberarse, porque no hay nada separado de ese poder. Por tanto, todo es ese poder. Si todo es ese poder, entonces de aquí habría ese poder liberarse. La liberación es del yo, Sí, no para el yo, es del yo, ¿m? Que es el que piensa en liberación, iluminación, realización, reunión, fundición, disolución, reencarnación, e- etcétera, etcétera. la indagación, lo único que tengo que hacer es atención puesta al yo y se acabó. Ah, Cuando los pensamientos desaparecen, el pensador debe desaparecer. Yo no entiendo, ah, puede que no me entiendan, puede que no me explique bien. Yo hago lo mejor que puedo y lo comparto de la misma manera como lo compartieron conmigo, que a mi parecer es extremadamente fácil. ¿Quién es el observador? Yo. ¿Quién es el pensamiento? El pensador, yo. ¿Quién es el sujeto? Yo. ¿Quién piensa? Yo. A mí me dijeron, lleva la atención, el pensamiento, el pensador, de lo visto al que ve, del sujeto, del objeto al sujeto. Desaparece lo visto, desaparecen los objetos, los pensamientos, desaparece el pensador, desaparece el sujeto, desaparece el que ve. Lo que queda es el acto de ser como la experiencia de simplemente ser, que no es un pensamiento, un conocimiento de ser. Y en ese momento, algo en el interior, en el corazón, si se quiere, se manifestó, se reveló. Una vibración, una fuerza, un poder, como tú quieras.
Ese ver es ser y es silencio y está vivo. César, Ujú. cuando hay como caos, caos ilusorio, digamos, que es mental, pero caos, o sea, problemas y cosas que están acá, y uno trata de indagar y no se da, no se puede. Eh, Ese caos hay que esperar que, por así decirlo, que decaiga, ¿Perdón?
Cuando hay un caos mental, caos, problemas y cosas que dan vueltas, uno quiere indagar y no se puede. Hay que esperar que eso No, ahí se es donde asiente. viene, sí, no importa si la mente está en caos o en armonía, ¿m? Tiene que haber un observador de la mente. Y ese observador de la mente soy yo. El pensamiento yo incluye todos los demás pensamientos. El sujeto y el objeto son el mismo movimiento mental. Ese movimiento mental no existe a menos que haya conciencia de ese movimiento mental. Se trata de darse cuenta de ser esa conciencia del movimiento mental. Ahora eres consciente, ¿verdad? ¿Sí? Eres consciente del mundo, eres consciente de los pensamientos y eres consciente de ser. ¿Sí o no? Sí, La conciencia del mundo, la conciencia de la mente y la conciencia de ser es relativa, porque aparece y desaparece. sí, Pero tiene que haber una conciencia que es absoluta, que sabe de aquello que aparece y desaparece. ¿Sí o no? Por sí, tu propio, no me respondas, no estés de acuerdo conmigo. La idea de la conversación es para ver si lo que yo digo coincide con tu propia experiencia. En la vigilia hay conciencia de cuerpo, hay conciencia de mente y hay conciencia de ser. En el sueño profundo no hay conciencia de mente, no hay conciencia de cuerpo y no hay conciencia de ser. Es decir, que todo eso aparece y desaparece. Para decir que todo eso aparece y desaparece, tiene que haber una conciencia absoluta que sabe de todo lo que aparece y desaparece y no puede ser otra cosa que uno mismo.
Sería todo Mm. por ahora. Vamos a ver, déjame leerte algo acá que me acaban de enviar. Coincide con lo que estamos hablando. ¿No? Dame un segundo para leerte algo aquí. No sé qué lo dice. Mm. El mundo no existe, esto lo dice Ramana Maharshi. El mundo no existe sin el cuerpo. El cuerpo no existe sin la mente. La mente nunca existe sin conciencia. Y la conciencia nunca existe sin la realidad. Ahora, esta conciencia a la que se refiere aquí, que no existe sin su realidad, es esa conciencia relativa, ¿sí? Es ese saber que se es sin pensar yo soy. Saber que soy sin pensar yo soy. Eso sucede cuando me ha sucedido cuando he tenido atisbo bien fuerte, ¿Cuándo? cuando he tenido atisbo fuerte, Sí, quedar con pero esa sensación que has repetido varias veces la palabra tijo. Tijo es de la fuente de esa conciencia de ser tal cual y como es. Al principio se refiere uno a ello como si fuera un objeto y pareciera que hay un sujeto que la percibe. Luego, como un vacío, silencio absoluto. Eventualmente, como realmente es. No puede ser un objeto, no puede ser conocido. ¿Mm? Es aquello que lo conoce todo. Es aquello que es omnisciente. Es aquello que es. No es inerte. No es un vacío como tal, como la gente piensa. Esa conciencia de ser, sin pensar, ese yo soy, sin pensar yo soy, apenas es un pálido reflejo, ¿sí?, en el cerebro de ese poder, de esa fuente, de esa fuerza, como lo quieras llamar. pero yo le llamaba atisbo a esa sensación de No, cuando no. como que me sacaban un peso de todo el cuerpo, Puede que hayas como que se perdido, puede que hayas perdido identificación con el cuerpo. Ese estado de pérdida de identificación con el cuerpo es el estado anterior a la revelación del absoluto, a la revelación de esa fuerza, de esa corriente, de ese poder. incluso la mente como que igual como que se desprendía algo así, quedaba como libre, como que seguían habiendo pensamientos, pero Pero no era yo. la mente no se queda libre, no hay una mente que se quede libre, no hay un ente llamado mente
individuo o persona que se le quede libre. Simplemente esa mente, ese sentido de individualidad, esa idea de ser una persona basada en identificación con el cuerpo, desaparece. La gente utiliza diferentes términos para expresar lo mismo que estamos hablando acá. ¿no? Hay gente que utiliza diferentes términos para expresar lo mismo que estamos hablando acá. Entonces, no importa los términos, lo importante de la conversación es que entiendan lo que quiere decir y que lo que estemos hablando vaya reflejando la experiencia de cada quien, ¿sí? Que sea su propio conocimiento directo y entendimiento, más que creer en lo que yo les estoy diciendo. Si no, se van de aquí con una creencia más, con una idea más. Yo creo en César. Entonces ponen a César en un pedestal como si fuera, ¿sí? Yo creo en Jesús, yo creo en Buda, yo creo en Zoroastro, yo creo en Krishna, yo creo en César. Entonces hacen de César un ídolo, un ícono, si lo crean ustedes con su propia mente, es decir, por medio de su propio pensamiento. Porque mente es pensamiento, no es un ente. Cuando escuchen por ayer decir, la mente crea esto, la mente es el pensamiento, no un ente. Mente es pensamiento, punto. Manténganlo así de simple. Aparte de los pensamientos, no existe tal cosa llamada mente. Es un conglomerado de pensamientos que comienzan con el pensamiento yo, que tiene como raíz el pensamiento yo o yo soy el cuerpo. Puedo hacer una consulta Si fuera preguntas de fuera de contexto, la, la que traduce contigo para los rusos. mi señora, Sí, ella está confundida y bueno, es buscadora, si es ella o buscadora, alguien más, si ella o alguien más es confundido, no hay nada que yo pueda, que tú puedas hacer. Solamente puedes erradicar tu confusión. no es que la pregunta iba por si el estar al lado de un no confundido te da una ventaja. Si el estar al lado de un confundido me da a No, mí una no ventaja, confundido, no, a ella. todo depende de la persona que esté con el no confundido. Pero por ejemplo, si ella es buscadora y está cerca de ti, no le da ninguna ventaja por estar contigo. Depende de ella.
pero ahora ella sigue confundida. Si implementa, si implementa, si entiende de lo que hablo y si aplica la sugerencia. Y el confundido como tal no existe. Por lo tanto, la confusión no existe. Por lo tanto, tampoco existe el que no está confundido. No hay un ente que esté confundido y que luego no esté confundido. O hay confusión o no hay confusión. O hay ego o no hay ego. O hay mente o no hay mente. O hay sentido de individualidad o no lo hay. Sí, no sé, yo sé que el ego es ilusorio, pero me refiero a si ella erradicó esa idea ilusoria de ego. La respuesta es la misma, ¿ok? Supongamos que lo hizo. ¿Te sientes más iluminado por ello? ¿Tienes menos ego? Si yo te digo que ella no tiene ego, ¿se va tu ego por ello? Y si te digo que ella tiene ego, ¿se va tu ego por ello? Es tu ego el que quiere saber si el ego existe, si es la confusión que quiere saber si la confusión existe aquí o allá. ¿Mm? El común denominador de la gente que ha pasado tiempo conmigo, por decirlo de alguna manera, bien sea que estén físicamente presentes o a través de la transmisión por Zoom o por medio de los videos, es que o la mente se calma sola o se les hace fácil o más fácil calmar la mente que cuando están ellos solos. Pero eso se lo atribuyen a César, pero César no tiene nada que ver con ello, porque César es un cuerpo como cualquier otro. La influencia es de aquellos, ¿sí? De eso, del ser, del absoluto. Por eso es que se recomienda pasar un tiempo con, con aquel que no está confundido, pero es aquel, ¿sí? Eso es simplemente un lenguaje para comunicar algo. La mente es dual, no entiende sino en relación sujeto-objeto. Si hay un sujeto con el cual yo paso un tiempo y gracias a ese sujeto yo me beneficio o es auspicioso estar en la cercanía o la presencia de ese sujeto, pero se lo atribuyen al cuerpo, ¿sí? A la persona, lo que la gente denomina el sabio o no sé, no sé, cualquier palabra rebuscada para referirse a ese cuerpo. Claro que generalmente los que han salido de confusión siempre han tenido un contacto, por así decirlo, cercano a un guía. En el caso tuyo con Baba o Ratanlal, eh, así tenido. Según mi propia experiencia y mi entendimiento, y que lo confirman otras personas, ¿ok? Tal vez más reconocidas o muchísimo más reconocidas que yo, es que en el 99,9% de los casos es imprescindible, es una condición prácticamente sine qua non, tener la ayuda o la guía o la orientación de alguien. Son muy raros los casos que salen de la ignorancia por sí mismos. Tienen que tener una mente muy pura, un intelecto muy refinado y una extraordinaria determinación, ¿sí? De erradicar la ignorancia, pase lo que pase, a toda costa, pagando el precio que haya que pagar.
Incluso se dice que el mismo Buda y el mismo Jesús tuvieron maestros. Mm. Ramana dijo, si yo no tuve maestro en esta vida, lo tuve en la otra. Mm. Pero ¿quién es el maestro de verdad? Esa fuente única, absoluta, ese poder único y absoluto, que no es otra cosa que nuestra propia realidad, nuestro propio ser, ¿sí? La esencia de lo que uno es. Ese es el gurú, sin nombre, sin forma, permanente, inmutable. El gurú físico solamente puede decir eso. Cualquier gurú que diga que es el gurú, mi sugerencia es salgan corriendo de allí. Todos los llamados maestros han dicho lo mismo, que la verdad, que es otro nombre para Dios, no un Dios personal, no un ser por allá arriba con barba blanca o Krishna o no. Y todos dijeron está dentro de ti, busca dentro de ti. Como la persona cree ser el cuerpo, ¿m? Entonces se le dice que busque dentro de sí mismo. En algún lugar acá, adentro, tarde o temprano, si uno es honesto con uno mismo, si uno es sincero en su búsqueda, ese poder se revela y se sabe que uno es eso, ni separado ni unido con eso, sino eso mismo. La gente lo llama reunión, pero puede haber reunión si nunca hubo separación? ¿Cómo pones juntos aquello que nunca estuvo separado? Inclusive hablar de unidad, todo eso son conceptos hasta cierto punto necesarios, pero no existe ni la dualidad, ni existe ni la no dualidad. En esa condición no se sabe nada. No se sabe ni de nada ni de nadie, ni de uno mismo. Lo que llama uno mismo desaparece allí y solo queda eso que ya está allí, que siempre estuvo allí y que solo es. Todos estos universos, llámalo como tú quieras, no tienen existencia independiente, separada de eso. Por lo tanto, todo es eso, solo eso es. Ni siquiera todo es eso porque tendríamos todo y eso. Tendríamos dos otra vez. Solo eso es. Esa es la verdad en este contexto, pero no hay nadie que la diga, ni nadie que la tenga, ni nadie que la posea, ni nadie que la experimente. El paso anterior a esa verdad es yo soy eso, pero tenemos al yo soy y a eso todavía tenemos dos. Mucha gente no entiende la diferencia sutil que hay entre decir yo soy eso y solo eso es. Venga, yo soy eso y un yo que lo diga.
un yo que lo sea. Por eso cuando la gente me dice, he tenido un atisbo de esto, un atisbo de lo otro, he tenido esta experiencia, la pregunta es una y la misma. ¿Quién es aquel que reclama ser el dueño de la experiencia, el experimentador? La experiencia necesita de dualidad. El experimentador, la Trinidad, de hecho. El experimentador, lo experimentado y el acto de experimentar. El conocedor, lo conocido, el acto de conocer. Los tres son una y la misma cosa. Pensamiento, mente, ego, individuo, persona, ignorancia, confusión, llámalo como tú quieras. Mientras entiendan, todo está bien. Déjalo ahí, porque no tienes que estarte agachando. Bueno, chamo, por lo menos te puedes agachar todavía. Te he escuchado decir no cerrar los ojos cuando uno da. Correcto. Esa es la sugerencia. A mí a veces se me cierran, estoy indagando con los ojos abiertos, pero se me cierran. Pues se abre, Ok, se cierran los ojos. Perfecto. pero no es que yo lo cierre así como de repente, después vuelvo. Puede que eso suceda. Mientras no pierdas conciencia de ser, porque la conciencia absoluta que eres no la puedes perder. Esa conciencia absoluta siempre es consciente, es permanente.
Entonces, no puede ser cuando se va el yo soy y solo eso es. No entiendo, es mejor, es que yo entiendo que quieran tener privacidad y todo, pero a veces la forma como elaboran la pregunta por escrito en el chat, en el privado o en el del grupo, no lo entiendo. Es preferible hablarlo por acá. Eso sería, César. Ah, Eso sería. ok, Gracias. a la orden. Susi, vamos a hablar por aquí mejor. Levanta la manito para que tu cámara quede a la izquierda. Si quieres, si no, no importa. Mm. No, em, claro, cuando vos, bueno, primero, hola. Cuando vos decís que, wow, cuando nosotros por experiencia directa reconocemos que hay una conciencia absoluta, o no sé si por experiencia directa, pero lo reconocemos que hay una conciencia absoluta y que esa conciencia está viva. Yo entendía que al ser un poder es todas las posibilidades, Bueno, aunque se manifiesten algunas, sí, pero si tienen algo, esa conciencia absoluta incluye todas las posibilidades, pero como esencia, no es una posibilidad, porque es, ¿sí? entiendo. La conciencia absoluta no puede ser una posibilidad, no.
Sí, no puede ser algo que es posible porque ya es. Ahí está, ahí me está respondiendo a lo segundo. Porque, claro, yo decía, ¿cómo puede ser que esa conciencia sea todas las posibilidades? Claro, por eso, para explicarlo, se habla como que si esa conciencia estuviera dividida, ¿verdad? Entre cuerpo, mente, posibilidades, energía, etcétera, etcétera. Es simplemente para poder explicarlo. En realidad, solo esa conciencia absoluta Está es. bien, claro. Claro, ¿Mm? porque yo decía, porque después también seguía hablando con Patricio Fíjate, y le decía que, aquí te tienes escucho, aquí tienes el teléfono, ¿verdad? Y en el teléfono hay, digamos, múltiples aplicaciones por las cuales es posible hacer múltiples cosas. Estas son las posibilidades, ¿ok? Estas posibilidades son inseparables del teléfono, pero el teléfono como tal no es una posibilidad, el teléfono es. Ahora, si yo no veo las posibilidades como separadas del teléfono, entonces solo existe el teléfono, ¿verdad? O sea, que inclusive llega un momento que todo eso, esos conceptos que se utilizan para explicar, ya cuando se entiende, pierden su validez, porque si solo el teléfono es, no existe ni siquiera tal cosa como posibilidades. claro, sí, sí, está. Ahora, ese teléfono, siguiendo con tu ejemplo, las aplicaciones que tiene realmente, eso sí es real. Todas esas, las posibilidades sí, son infinitas, pero no se puede andar buscando, ¿ok? ¿Cuál de esas posibilidades no hace falta? Eso se va manifestando solo. ¿Mm? Porque Claro, las posibilidades que yo voy a escoger son las que yo voy a escoger a mi conveniencia. Entonces ya intervendría el ego, ¿ok? Y todo sería para su beneficio egoico o personal. O sea, sería para un beneficio personal. ajá. O sea, que la conciencia absoluta sería el celular como tal. Y todo esto es el contenido. Está, está. ¿Mm? Por eso que vos decís que ya no está el yo soy, sino que solo eso es. Exactamente. Entonces, exacto, supongamos que este es el teléfono, este que está aquí es el yo soy, ¿verdad? Y luego entonces tienes todas las demás posibilidades. Pero ni las posibilidades están separadas del teléfono, ni el yo soy está separado del teléfono. Entonces no Claro, existen ni posibilidades, ni yo claro, soy, ni nada, sino solamente el teléfono o solo, en claro, que este no caso. están las aplicaciones, no hablamos ni de las aplicaciones que están, ni de las posibilidades, las posibles aplicaciones, sino del celular como tal. Correcto. Entonces, cuando lo he dicho, no sé, como 3 millones de veces. Cuando me escuchen a mí o a cualquier otra persona, o cuando lean en cualquier texto algo en un contenido negativo, o como no como negativo, sino como negación, no existe, ¿m? No existe, quiere decir, no, ¿están las posibilidades aquí o no? Aquí están. Cuando se dice no existe, es porque no tienen existencia separada de su fuente, no existen solas, o sea, no hay nada que sea independiente, separado, autónomo de una fuente única donde todo eso existe, o de un sustrato único, o de un centro, o de una esencia, o como lo quieran llamar. ¿No? Cuando se dice que es ilusorio, ¿no? La palabra ilusorio quiere decir que es una ilusión, ¿no? La creencia, valga la redundancia, de que hay algo que tenga existencia. El mundo es una ilusión. Es decir, la ilusión quiere decir realmente que exista como separado. No hay una segunda entidad
llamada mundo, y una primera entidad llamada Dios, conciencia, fuente, divinidad, etcétera, etcétera, etcétera. Pero, ¿cómo hacemos? No sé cómo hacer, porque yo creo, no sé, supongo que actúo con mi conciencia relativa. ¿Cómo hago para llegar a esa conciencia absoluta? ¿Cómo hago para llegar a esa conciencia absoluta? Entiende que eres esa conciencia absoluta, por lo tanto no puedes llegar a lo que ya eres. Es como que siendo Susi, pero crees que eres María, como María pregunta, ¿cómo le llego a Susi? Olvidándote de que eres María, dejando de creer que eres María. A lo que dejes de creer que eres María, te das cuenta de que siempre has sido Susi. Si yo dejo de darle importancia, César, a esa diferencia y me mato pensando que soy conciencia relativa y dejo de pensar en mí, me convierto en conciencia absoluta, No me te convierto, conviertes. claro. Claro, eso es por lo que acabas de decir. Los textos dicen lo que tú acabas de decir, te conviertes en. Porque si no, como siempre se está buscando algo y quiero convertirme en algo, quiero alcanzar una meta, entonces el sabio, para seducir al buscador, ok, te vas a convertir, entonces eso es una trampa, eso es para llevar al borrego al matadero, ¿sí? Claro, yo recién decía, esto todavía es mi conciencia relativa, pero si yo dejo de estar preocupada por esa idea, dejo de ser yo, y solo queda la conciencia. Dejo de ser yo, pero lo que yo soy no puedo dejar de serlo porque lo que yo soy siempre lo soy o siempre es. Qué bárbaro, qué loco. Lo mismo se aplicaría si yo tomo este cuerpo como ejemplo del absoluto, ¿ok? Entonces puedo decir, bueno, aquí hay pelos, ¿verdad? Aquí hay, bueno, cabellos, aquí están las cejas, ¿verdad? Aquí están las manos, aquí están los ojos. Pero ¿quién dividió el cuerpo en partes? Solo existe el cuerpo, ¿sí? El cabello no existe, las cejas no existen, los ojos no existen, los oídos no existen, ¿sí? No es que no existen, ¿sí? Sino que son el Tienen cuerpo. Por lo separados. tanto, exactamente. Bueno, es un intríngulis. Ah, Es un intríngulis, en realidad es un laberinto, es un, qué sé yo, para no, volver no, no, a lo no, mismo. no, no hay ningún laberinto. El laberinto, el Lo laberinto, creamos nosotros con la mente. exacto. Sí, sí. Sí, todo es nuestra mente. Por eso se La trata de definición. si yo digo esto es un laberinto, eso es lo que yo pienso y yo pienso que lo que yo creo es verdad. ¿Mm? Yo pienso que yo Yo soy el tengo, cuerpo, yo pienso que yo soy el cuerpo y creo que lo que yo pienso es verdad. Por eso es imprescindible quedarse sin pensamientos, es decir, creencias, no el conocimiento que necesitas para funcionar en el mundo. Ese conocimiento es inofensivo y no tienes que preocuparte porque va a llegar a funcionar cuando sea necesario. Por ejemplo, pero lo que pasa es que el conocimiento que ya tienes no va a estar condicionado por la creencia. Por ejemplo, yo tengo el conocimiento de habla hispana, ¿verdad? Ahora, yo no me voy a olvidar de hablar en español, pero voy a dejar de usar la lengua hispana para, para, para pensar, para decir, hablar, pensar en lo que yo creo. ¿Sí? Son entiendo, sí. las creencias, las ideas preconcebidas, es lo que desaparece. La primera idea preconcebida que tiene toda persona
es creer que su realidad, lo que son, que en esencia es sin nombre, sin forma, está limitado a este nombre y a esta forma en particular, a sus actividades, su cantidad, su calidad o a su tiempo de vida. Claro. Da un poco de vértigo también. Claro, si yo creo que soy el que va a desaparecer, si yo creo que soy lo que yo pienso que soy, entonces entra el vértigo, entra el miedo y me aferro a lo conocido, ¿ok? Porque inclusive dice, tengo miedo a lo desconocido, pero ¿cuál desconocido si ni siquiera tú vas a estar allí? Tú como individuo ya no existes, crees que existes, es una creencia. Pero yo, claro, yo no existo separada de ese absoluto, pero sí existo. O sea, las aplicaciones del celular. Tú no existes ni como separada ni como unida. Claro, no, porque no entiendo, claro. Existes como el absoluto. Como forma. Claro. Sí, 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 entiendo. Claro, claro, La pregunta la haces como si fuera Susi. Entonces claro, dice, sí, bueno, si sí, yo no soy separada. claro, claro, entiendo. Por eso a veces yo cito a mi amigo Carlitos. Él dice, yo no sé qué es lo que soy y yo no sé qué es lo que no soy. Porque lo que soy no lo puedo conocer, solamente lo puedo ser, es lo que quiere decir, ¿sí? Cuando él dice, yo no sé qué es lo que soy, es que lo que soy no lo puedo conocer, es imposible, ¿verdad? Y no lo necesito, no necesito conocerme, ¿sí? Serlo es saberlo, que a saber que, ¿verdad? Ahora, no sé qué es lo que no soy, ¿ok? Que digamos lo visto, ¿sí? Porque lo que no soy no está separado de mí, por lo tanto también lo soy. ¿Sí? Soy todo. Entonces, no sé lo que soy y no sé lo que no soy. Y es decir, me tengo una pregunta un poco, que es un poco loca. Eh, ¿Nunca extrañás a César, a César como ego? No, No. ni lo quiera La Dios. parte buena, no digo la parte mala, no digo las cosas malas, No, digo no, la parte buena, ni la feliz. buena ni la mala. Ojalá que no aparezca más nunca. Hasta ahora todo va bien. No, 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 pero no digo la parte que no te gustaban o que te hacían muy feliz, sino alguna parte, algo de vos que te gustaba o algo de tu historia que te gustaba. Eso Pero no es que extrañas. no va a desaparecer hay cierto condicionamiento que no desaparece y es completamente inofensivo. Porque ya no está la creencia de que si ese condicionamiento se manifiesta, voy a ser feliz. Y si no se manifiesta, voy a ser infeliz. ¿Ok? El gusto por el café sigue. ¿Qué quieres que te cuente? ¿Verdad? Ciertos hábitos alimenticios, ciertas actividades recreacionales o ciertas actividades artísticas, si se quiere, en especial la comedia. ¿Ah? Ideales no, ¿no es cierto? Ideales no. No, Ideales, ideales no, ideales no. Ahora, si puedo ver una comedia, o por ejemplo, todo lo que son esas series o películas donde hay detectives y todo eso, ¿no? ¿no? Que te hacen trabajar la intuición y vas intuitivamente o te das cuenta de un error, pero mira, ¿cómo es posible? ¿Entiendes? Tienen toda la vida buscando el tipo es el papá, pero ¿por qué no le sacan la sangre? Por lo menos lo cortan accidentalmente y toman una muestra. O sea, que empiezas a ver como las fallas en el argumento. ¿Ok? claro, está bien. Entonces, ahora, si no hay internet, ¿verdad? O se va la Sí, no, luz, no, no hay internet, no pasa entonces nada. simplemente le meto la cabeza en la almohada y hasta el día siguiente. ¿Me sigues? No pasa nada. Si me puedo comer mi platillo favorito, hay alimentos, por ejemplo, que no me hacen bien, refiriéndome como al cuerpo, ¿verdad? Ahora, si tengo la manera de evitarlo, bien, pero si por circunstancias X, Y o Z, porque no las pueda comprar porque el precio es muy elevado y hay un presupuesto muy corto, o
porque simplemente no se consigue en el mercado, pues, para adentro. ¿Me sigue? Si esa es la que hay, esa es la que hay. ¿Mm? Sí, sí. Bueno, lo de eso claro, de la conciencia absoluta y del yo soy, de borrar el yo soy, me parece un hallazgo. La verdad estoy recontenta. ¿Mm? Bueno, Ramana Maharshi tenía un radiecito ahí en su mesita de noche y de vez en cuando lo prendía y escuchaba música. O sea, no, esa es otra, ¿no? Esa idea, la idea de cómo voy a vivir y cómo voy a ser después de la iluminación, sentado con las piernas cruzadas, ¿sí? Viendo todo el mundo como que si yo estuviera, no sé, en el espacio y todo el mundo allá abajo. no, claro. Ah, vale. Ramana Maharshi a veces, cuando habían las lluvias en Tiruvannamalai, entonces lo que era un valle donde los animales pastaban, eso se convertía en una laguna, ¿verdad? Sí, yo leía eso, lo leí, lo escuché Y, sa- con Gottman. y él solía nadar ahí. Hay una historia de una niñita que nadaba con él y él se la montaba en la espalda y nadaba con ella. ¿Ah? Y la sacaba a pasear ahí como que si fuera una tortuga. ¿Ah? Su devoto Lakshmana Swami, la gente decía que estaba loco porque en el sur de India hay muchísimo tiburón. Y él se metía a nadar allí, ¿ok? Un rato le gustaba nadar y salía del agua. O sea, todo eso ya no se vive, no está la creencia de que mi vida es eso, ¿me entiendes? Como los deportistas, como los artistas, ¿ok? Que si no hacen eso, pues se les acaba la vida, un trauma, se suicidan, ¿ah? Como un actor que no consigue más trabajo, entonces, oh Dios mío querido, ¿ah? Ahora, vos comentás siempre que a vos se te hizo muy fácil darte cuenta. Eh, yo supongo que eso es por la mente pura, ¿no? Eso te ayuda en la mente quieta, en la mente pura, toda una trayectoria espiritual que a lo mejor otros no tuvimos o no tenemos. Bueno, en mi caso, desde que yo tengo, vamos a terminarte con otro ejemplo. Por ejemplo, todos ustedes saben de mi afición por el surfing, ¿verdad? ¿Ok? Hay circunstancias X, Y, Z, dinero, lo que sea, faltan una piecita, ¿ok? Que sin esa piecita, ¿ok? No solamente la piecita, sino el pago del resto de la tabla. X. ¿Ok? Conseguí un amigo aquí que es un tipo extraordinario, hace unas tablas como un sastre, ¿sí? Un Y tipo te pasa la profesional, piecita. un tipo profesional, él te ve tu nivel de surfing, estudia el tipo de oleaje, la forma del oleaje, tu peso, tu tamaño, tu altura, el volumen, todo, y te hace un diseño para ti. ¿Ok? Es un luthier de tablas de surf. Exacto, exacto. Entonces, falta lo que falta, X, Y, Z, para poder tenerla y practicar, y mientras tanto no puedo. Entonces yo voy a la playa y no tengo la tabla, pero igual me siento y disfruto de lo que estoy viendo. Y sé que nadie me va a prestar una, ¿ok? Porque aquí decimos, los surfistas decimos, prefiero prestarte a mi novia que a la tabla, porque por lo menos sé a mi novia por dónde le vas a dar, ¿me entiendes? A la tabla no. Entonces, claro, si tú le rompes la tabla a una persona, la astilla, esa persona tiene que repararla, esperar un tiempo. ¿Ok? O sea, si la culpa es de él, bueno, no importa, pero si es por culpa de otro, entonces puede que pierdas la amistad con esa persona y nadie te la va a Bueno, prestar. Entonces, el otro día sí me prestaron una, pero bueno, no funcionó bien porque era muy grande, era muy pesada. Exacto. Entonces, pero es lo que te quiero decir, no se acaba el mundo. No quiere decir que no disfrutes de la actividad, ¿entiendes? Puede que no la disfrutes, pero no pasa nada, ¿sí? Realmente no pasa nada. está bien,
está bien. Ahora, Y, me hiciste otra pregunta. esta- En el caso mío, ya, vamos por parte. En el caso mío, ah, debido a mis circunstancias de vida, hubo una búsqueda de la verdad. Estaba buscando un maestro, una persona, pues, con más conocimiento que yo, que me enseñara algo y eso que me enseñara yo me beneficiaba y tal y qué sé yo. Y todo comenzó por las artes marciales. Entonces, yo viví con mis profesores, ¿ok? Y prácticamente no es que era un sirviente, un esclavo, sino que yo no quería nada de ellos, sino el conocimiento. ¿Mm? Cuando vivía con mi profesor de karate, se convirtió como una especie de imagen paternal, ¿ok? Y trabajaba para él, ¿ok? En su escuela y hacía cosas, lo ayudaba con cosas en la casa, ¿ok? No sé, limpiar el plato, recoger el pupú del perro, alimentar a los animales, regar las plantas, botar la basura, lo que fuera. Yo lo que quería era estar, o sea, lo que fuera, o sea, pagar el precio que fuere, sacrificar lo que fuere, hacer lo que fuere para obtener un beneficio del conocimiento de esa persona. ¿Me sigues? claro, pero Entonces, indudablemente tu mente era una mente, qué sé yo, muy humilde, eras humilde, no sé. por decirlo de alguna manera, y obediente, es decir, lo que él Claro, dijera, pues sí, sí. lo que yo lo hacía. O sea, Luego, había una predisposición. sí, esa predisposición estaba allí desde niño. O sea, yo quiero entender Claro, de qué se trata todo esto. O sea, una mente existencialista que ya venía en el paquete. ¿Mm? Y luego, igual, mi profesor, mi maestro chamánico, que es espiritista, como lo quieran llamar, igual, ¿sí? Vivía con él hasta el punto que ellos me decían, puño, pero hijo, vaya a comprarse una camisa, comprarse un pantalón el 31 de diciembre, ponte una ropa nueva, porque es la tradición, que no sé qué, y nunca. O sea, todo lo que es la parte material no tenía el más mínimo valor, sino el que realmente tiene. La apariencia física, la moda, la fama, todo eso me hay que ver. pareció un absurdo. ¿Mm? El status quo, todo eso nunca fue de mi interés. Desde niño, eh, viniendo de una familia, si se quiere, pudiente, con una reputación en la sociedad y tal y qué sé yo, entonces me decía, no, pero yo, ¿por qué yo no puedo jugar con todos los niños? O sea, pues yo quiero ser como, yo quiero ser como los demás. O sea, ¿por qué puedo compartir tiempo con estas personas y no puedo con estas personas? Por el estatus social, por lo que fuere. Entonces, o sea, siempre desde niño había una especie de rechazo o de cuestionamiento más que rechazo, ¿sí? Sino, ¿por qué? De hecho, cada vez que me decía algo, ¿pero por qué? Decía sí, ¿pero por qué? Y a veces no hay una explicación, a veces lo que hay es un pescozón. Niño, no conteste, no, ¿entiendes? Entonces, no pudiendo obtener eso, no es que mis padres fueran malos ni nada. Me dieron todo lo que pudieron y me hicieron todo lo que pudieron de acuerdo con lo que ellos creían que estaba bien, o sea que dentro de su espectro mental lo hicieron bien, lo mejor que podían, la mejor intención. Pero siempre hubo esa curiosidad, esa mente inquisitiva. Y Claro. mientras Pero más de todas creces, maneras, yo no, pero mientras más vos eras bueno, era pero una persona dócil, eras dócil. sí, si se quiere, si se Claro, quiere. claro, claro. Hay personas que yo de dócil no tengo nada. Y También tenía una mentalidad, también tenía una influencia religiosa o espiritual, si se quiere, muy fuerte. Entonces siempre había el temor por el pecado, ¿sí? No robarás, no mentirás, ¿no? ¿Entiendes? Y el temor por el castigo, ¿sí? O sea, era más que por temor, sí, por creencia que por otra cosa. Pero funcionaba porque nunca, o en la medida de lo posible, ¿sí? entiendo.
Bueno, y otra pregunta que te quería hacer. Vos recién estaban hablando de si tu señora si se le facilitaba, y vos le preguntabas a Patricio por qué lo preguntaba, ¿no? Y yo en ese momento hubiera querido decir, porque me serviría de ejemplo para saber si tu presencia física es útil o no. Por eso. Entonces me pregunto si tu presencia física, yo creo que no, pero como yo soy bastante poco dócil, tal vez no tenga razón. Calculo que era esa la pregunta. Sí, Si tu presencia física, sí, pero de nuevo, depende de la actitud del buscador. ¿Cuánta gente cuánta gente no vi yo pasar por Puttaparthi? ¿Cuánta gente no vi yo pasar por el satsang con el señor Ratanlal? ¿Cuánta gente no vi yo pasar por Tiruvannamalai? ¿Cuánta de esa gente despertó? Porque claro, también tiene que haber, por decirlo de alguna manera, tiene que haber una intención consciente, que realmente no es consciente porque está condicionada por el gurú, ¿sí? Por ese condicionamiento del gurú te libera de todo el condicionamiento y la raíz de todo condicionamiento. ¿Mm? y hubo gente, en realidad la pregunta no importa mucho porque siempre puede ser la primera vez, pero hubo gente que despertó sin la presencia de un gurú. Ah, que yo sepa, muy pocos, y esos pocos dijeron que habían tenido un gurú. Acuérdate que esa realidad sin nombre y sin forma puede manifestarse en forma humana sin un ápice de ignorancia. ¿Mm? Para liberarse a sí mismo, ¿ok? De su ignorancia. Claro, eso pienso también. Todas las posibilidades son posibles. Exactamente. Entonces se dice, ¿ok? Que el gurú, el ser se manifiesta en forma humana y libera al buscador de su ignorancia. O sea que hasta en cierto momento, cierto punto en la historia, si se quiere, ¿ok? Empezaron a aparecer esas manifestaciones, ¿ok? Divinas, si se quiere, o sea, avatares, semi-avatares, purnavatares, ¿ok? Unos representando ciertos atributos, otros con menos atributos, otros con todos los atributos, pero esa manifestación de atributos completa o no completa no era lo realmente importante, ¿ok? Lo importante era el conocimiento que conducía al conocimiento supremo, si se quiere. El conocimiento de la verdad, de la esencia, de la fuente, del centro, del corazón, o lo que sea. Claro. Como materialización, o sea, inclusive como formas, unos aparecieron sin limitaciones, otros con ciertas limitaciones, ¿ok? Pero eso realmente no era lo importante, eso era como una especie de forma. Mira, si a Jesús no hubiera hecho milagros, nadie le hubiera hecho caso. No hubieran dicho quién es este. ¿Mm? Pero no andaba haciendo milagros todo el tiempo, andaba curando gente todo el tiempo. También pasaba un tiempo hablando, también le dedicaba un tiempo a la palabra, ¿sí? A la prédica, a la enseñanza. ¿Mm? Entonces, todos esos trucos, si se quiere, pueden ser considerados como una especie de señuelo. Marketing, es marketing, marketing. Sí, es como, no sé, el tiburón que es atraído por la sangre o, no sé, el pájaro que es atraído por la fruta, es para atraerlo, ¿sí? Por ejemplo, en el caso de Baba, bueno, primero, ¿quién es este señor? Ya hay interés por la forma, ¿no? Por el nombre. Y luego se desarrolla un interés por lo que dice, de qué habla este señor. ¿Ok? Y luego se desarrolla un interés por entender lo que habla, lo que dice. Y luego se desarrolla un interés por el conocimiento que también dice, que imparte, que comparte, de cómo se hace para que lo que él diga se convierta en mi conocimiento directo.
simplemente trampas. Por Bueno, y ejemplo, aprovechando que el señor Ratanlar era muy dulce, muy amable, fue muy dulce, muy amable con todos al principio, ¿sí? eh, claro, Pero después, o sea, ya caímos allí y ya él sabía que ya no había escapatoria, entonces ahí se empezó el tratamiento y mano derecha, mano eso, qué izquierda. bárbaro, ¿no? Eso decía yo, ¿no? ¿Cómo te bancabas todo eso, no? Realmente Sí, tiene que haber sabido que no había escapatoria. Es más, yo en vos lo siento muchas veces a eso. Siento que te pones cada vez más exigente. depende porque si los vas empujando y cada vez se hace más pesado y se mueve menos, pues hay que darles un empujón muy, muy duro a ver si se mueve. ¿Eh? Claro. Sí, sí, sí. Y siempre hay que dejar la puerta abierta para la posibilidad. O sea, no se le puede cerrar, nunca se le cierra la puerta a nadie. Aunque se le diga que se vaya, ¿ok? Aunque hay que ser suficientemente duro para decirle, mira, vete de aquí. Sabes que va a regresar. Y la puerta, Eso, claro, vos sabés cuando hasta ¿hasta dónde? dónde Y la fuerza puerta, de y la puerta queda sí, yo abierta. me doy cuenta, me doy cuenta. Sí, no, bueno, no hay puerta, Me doy pero cuenta, a veces me pregunto, ¿no? ¿Por qué vuelvo? Porque vos sabés que hay, sí, y no es sí, sí, yo César. me doy cuenta. Y no es César. Se puede decir a través de César, a César como medio, como instrumento, como lo que tú quieras, pero César no tiene nada que, César no pinta un pito aquí. Claro, César no es nadie. César es como este teléfono y como este. ¿Por qué? claro. Bueno, y aprovechando que estoy ahora acá, te hago una última pregunta. Con respecto al tiempo, que tiene que ver con respecto al tiempo, ya algo te había preguntado. Eh, el tiempo no existe y el tiempo es el instante, en realidad existe el instante, Ni el, pero, ni el lineal, ni el no lineal, pero no estoy hablando del tiempo del calendario, pero no sé, fue tan real mi historia, como la historia de cualquiera, es tan real. ¿Cómo puede ser que no hayan existido, que sean mis abuelos, por ejemplo? es real porque se cree que la manifestación es real. Cuando se sabe que la manifestación es ilusoria, entonces todo fue una ilusión. En realidad, Pero compartida por todos, porque cuando yo hablo de mis abuelos, hablo con mis hermanos de mis abuelos, eh, para todos es una realidad. Eso es una cuestión, como una construcción compartida por todos. es una ilusión colectiva, si se quiere. Por eso se dice que la conciencia es colectiva y la mente es el contenido de la conciencia, de esta conciencia eh, relativa, ¿ok? Y la conciencia relativa está contenida en la conciencia absoluta. O sea que todo eso en realidad es el absoluto, todo eso surge del absoluto, ¿sí? Por el absoluto y para el absoluto, porque solo el absoluto es. Ahora, Y con la mente, y esa con la mente, forma llamada, que yo llamo a mi abuelo, existió esa forma sí existió. en la No, mente, no existió mi abuelo, pero sí existe la forma esa, ¿o no? claro, sí. Acuérdate que no se puede negar, no se niega la realidad de la ilusión o la existencia de la ilusión. Lo que Claro, se niega es que tenga existencia independencia, claro, claro, que haya algo en el universo que tenga libre albedrío. claro, está bien. Bueno, César, muchísimas gracias. Hey, nos vemos. Si no, Chao. ok. Gracias.
Ok. Chao. Hola César, Hola Claudio, ¿cómo estás? bien. Yo te voy a preguntar una cosa que tiene que ver con la vista, perdón, pero ¿Con qué? ¿Qué tiene con que la ver vista. con la vista? Ajá. No. ¿Qué pasa con la vista? Eh, eh, esta cosa por la cual, como, a ver, cuando en algún momento me dijiste que uno está mirando como entre el sueño y estar despierto, ¿no? Y, y hace no me acuerdo cuánto, pero como que uno desenfoca mucho la visión, por así decirlo, y se produce como una no utilización como venía siendo de la parte física de la vista. Quizá no tiene nada que ver esto, pero bueno, se me ocurrió preguntar si eso tenía sentido para vos o no. No estoy entendiendo lo que quieres decir, disculpa. ¿Puedes explicármelo de nuevo? Siento que la manera en que uno mira es distinta. Entonces la utilización de la herramienta física que está en el cuerpo, de lo óptico y de la mente, ¿Cuándo? ¿Cuándo? Ya va, pero en, no, pero es que no es específico, es como una especie de... en cualquier ajá, perdón, en cualquier momento. Yo siento que estoy desenfocado todo el tiempo, es como que estoy prestando atención, pero es como una cosa que, que como que no hago el uso de la vista de enfocar tanto en la vida diaria, por así decirlo. No puedes no hacer uso de la vista. Y puedes enfocarte en un objeto en particular sin pensar en él. ¿Mm? A mí, sin proyectar tus creencias acerca de esa persona. Eh, Sí, como que por lo que vos decís, eh, la manera en que procesa lo que entra por la vista es lo que quizás es lo nuevo o lo distinto a lo que quiero referirme. Mm, no sé todavía, disculpa, lo No, encuentro está como bien. muy vano. No, está bien, está bien. A ver si te puedes explicar mejor. Es decir, percibes sin interpretación. Es como, claro, calculo que debe ser, sí, es eso en realidad. Pero es como que se está produciendo un reajuste incluso en la parte física a partir de eso, que uno ya no funciona la mente como interpretando o dándole una carga de sentido como antes. Es como que uno está mirando todo el tiempo sin enfocar, como vos decías, en una persona, en algo en particular. Eh, y siento que, mira, lo voy a poner así. ¿Viste cuando uno tiene la pupila dilatada así y está así como todo el tiempo mirando? Eso sería lo más cercano que tengo para decir. Cuando la identificación con el cuerpo desaparece, hay una percepción total. ¿Mm? Es como que se percibieras todo simultáneamente. Como la capacidad de pensar, o sea, la mente como tal no muere. Es el ego dentro del pensamiento.
¿Mm? Entonces, si yo escucho a mi hijo preguntándole a la mamá si has visto un juguete, algo inteligente aquí sabe que eso tiene que suceder, que tiene que haber una intervención de mi parte. ¿Ok? Entonces, si la mamá le dice, no sé dónde está, pero yo sí me acuerdo, entonces yo intervengo. ¿Me sigue? Y pareciera que fuera una relación individual, pero se sabe que realmente no es. ¿Mm? ¿Sí me sigues? Sí, 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 está claro. Después que eso sucede, ese acto aparentemente individual desaparece. Si hay ego, esa relación individual es permanente y se cree que es real e independiente. ¿Mm? Sí. Yo puedo estar sentado aquí y no pasa nada por acá. Y puede que ni me dé cuenta de que alguien levantó la mano o puede que no me dé cuenta de que algo esté pasando. Y de repente, ¡pum!, algo llama la atención. ¿Ok? Otra vez, a través de los sentidos, ¿qué es lo que está pasando aquí? Ah, Claudio, ya va. Déjame poner la grabación. Sí, el conocimiento que yo tengo no ha salido para ningún lado. Cómo funciona la computadora, cómo funciona, bueno, más o menos, la computadora, el programa de Zoom, la corneta, el cable, la batería. Entonces, ese conocimiento viene a mi rescate, por decirlo de alguna manera. Cuando sea necesario, opera y ya. Era eso nomás, esa. Y luego había levantado la mano y ya te dije cuál es el programa. Vamos a ponerlo así. La mente, si la dividimos en partes, ¿ok? Es así. Cuando funciona como la colección de improntas, ¿ok? Se le llama memoria. Cuando funciona como el proceso de discriminación para la toma de decisiones para la vida diaria, se le llama intelecto. ¿Mm? Cuando funciona, ¿ok?, identificada con el cuerpo, se le llama ego. ¿Ok? Esta parte es la que desaparece. Ese aspecto de la mente, ¿ok?, es el que desaparece. No la memoria, porque y tengo que discriminar y tengo que tener un conocimiento previo de quién es Claudio, de quién es Susi, ¿ok?, de cómo funciona, ¿me sigues? O sea, ese conocimiento previo de cómo funciona eso, esa memoria de cómo funciona la computadora y quién es quién, no desaparece, es un absurdo, o sea, sería un absurdo, es una persona que queda como un vegetal. ¿Mm? Sí, sí. Entonces tengo que discriminar, para eso necesito el conocimiento, pero eso es inofensivo, porque si no está el ego, entonces ya no está el egoísmo, no está el sentido de beneficio personal, de ganancia personal, experiencia o la expectativa, ¿ok?, por un resultado en particular, debido al hecho de que se diga algo o que se haga algo. O sea, hay un estado donde se es consciente, uno está alerta, pero la mente está quieta. ¿Mm? Hay un estado donde puede que ni siquiera tengas conciencia de mundo ni de cuerpo, pero aún eres consciente de ser. Aún estás despierto. Hay un estado donde hay una conciencia parcial del cuerpo. El cuerpo se siente como una pluma o casi no lo sientes.
ciertas especies de trance, si se quiere, pero ninguna es mejor que la otra. Simplemente puede que suceda. Ravana Maharshi está sentado con los ojos abiertos y se dice que a veces ni parpadeaba y la respiración no se notaba. Y que tenían que ponerle una concha de esa de mar en el oído para jalarlo otra vez para acá, para llamar su atención, ¿ok? Y fuera a almorzar, porque la comida estaba servida. ¿Mm? Pero él decía que aunque se perdiera conciencia del cuerpo, no se perdía la conciencia del ser, a diferencia del sueño profundo. ¿Mm? Eso nomás. Gracias. Ok. Quedaba una pregunta por ahí. Alguien levantó la mano. No sé si está por ahí todavía. No recuerdo el nombre. Creo que era por Uriel. Aquí está. Es, ya. No se oye. Ah, perdón. ¿Puedes levantar la mano de nuevo, por favor? Ah, ah. ¿Qué tal? Te oigo. Tienes que abrir tu micrófono. Debe haberte aparecido algo en la pantalla. Sí. ¿Ahora? Ah, así. Hola, César. Iru. Ah. Iru. Sí. Muy buenas. Mira, no sé si, a ver si me consigo explicar. Entiendo que cuando nacemos, cuando somos los niños pequeños, claro, yo no tengo recuerdo consciente de ello, pero se dice que no tienen identificación con el cuerpo. Entiendo Sí. que es un estado similar al de un sabio que está consciente del ser, digamos. Sí. Yo entonces lo que no entiendo es el por qué caemos en ese, El niño sabe, en ese ese niño, espejismo. el niño sabe qué es, pero no sabe qué es esto, aquello, lo otro, así y asado. Eso lo va aprendiendo.
El ego está allí, pero en forma latente o potencial. ¿Sí? Porque Sí. el ego, digamos que es un mal necesario, o fue un mal necesario. En todas las especies, todo tiene ego, al igual que todo tiene conciencia. ¿Ok? Mm. Entonces, el perro no sabe que es un perro, porque no piensa así como perro, pero se identifica con el perro. ¿Sí? Y tiene que pensar en función de dualidad para identificar aquellos que son de la misma especie, los que no son de la misma especie, quiénes son los enemigos, quiénes son los amigos, con quién sí, con quién no, masculino, femenino, etcétera, 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 ¿verdad? En el resto de la naturaleza, el ego mantiene un equilibrio. ¿Mm? El ego funciona de esta manera, es un instrumento de supervivencia. ¿Ok? Tienes que discriminar entre esto, lo otro, qué hago, cómo lo hago, etcétera, etcétera. Vas adquiriendo conocimiento, a través de ese conocimiento vas evolucionando, bla, 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 bla. ¿Ok? Pero ese ego se basa prácticamente supervivencia, competencia. Y la consecuencia de esa competencia es violencia. No hay una especie en el planeta que de una u otra forma no sea violenta. ¿Me sigues? Mm. Especialmente en el reino animal, y aún así en el mundo vegetal tenemos ciertas plantas, ¿ok? Que a lo que se le para la mosca, ¿ok? Se la Mm. come. Ciertas plantas que desarrollan como mecanismo de supervivencia espinas para que no se las coman, o sea, para vivir más tiempo, ¿ok? Ahora bien, en el ser humano ese mecanismo de supervivencia ya no funciona. Se está convirtiendo en mecanismo de su propia destrucción, Pero de madre. ¿ok? Ahora bien, por eso han aparecido estos personajes a través de la historia, ¿ok? Y se ha comenzado un proceso para que el ser humano primero se convierta, por lo menos se convierta en un animal racional, ¿ok? Y que eventualmente pues pierda su ego. ¿No? No es que va a perder el ego como tal, no, o sea, el mecanismo cambia de competencia, de competencia y su consecuente violencia pasa a cooperación y convivencia. ¿Mm? ¿Me sigues? Sí, pero eso va a ser colectivo. Entiendo. Claro, y no es que el ser humano no va a dejar de matar, porque no va a dejar de cazar o de pescar. Es ese movimiento discriminal, si la Mm. indiscriminación, si la pesca indiscriminada, la caza indiscriminada, el abuso de los Sí, recursos, la toma excesiva de los recursos, el etc. autodestructivo. Exactamente. ¿Ok? Exactamente. Ahora bien, todo eso obviamente es aprendido. O sea, ya el ego ya viene allí en el niño, pero no se desarrolla, se dice, ¿sí? Hasta que no tiene 7 años en adelante, como también se dice, que es a los 7 meses de embarazo, cuando ya ese organismo está desarrollado por completo, el cerebro, todo, entonces ahí ese cuerpo empieza a tener conciencia, o hay conciencia en ese cuerpo y conciencia de ese cuerpo. Así es. Y desde allí ya el niño empieza a recolectar información, improntas, ¿ok? Por medio de las emociones de la mamá, ¿ok? Y puede inclusive escuchar lo que pasa afuera. ¿Mm? Entonces, a los 7 meses, boom, hay conciencia en ese cuerpo, y a los 7 meses de nacido, a los 7 meses de embarazo, conciencia de cuerpo, y a los 7 meses de nacido, entonces empieza a aparecer el ego, te empiezan a decir, tú eres Iru y tú eres un hombre, ¿sí? Nombre Iru, forma humana, entonces después viene el género masculino, y tienes que tener un apellido, Iru González, por decirlo, entonces ya te empiezas, no solamente te identificas con este cuerpo, sino que te identificas con otros cuerpos, que es tu familia,
¿ok? Empiezas a absorber todas las creencias de tu familia, empiezas a funcionar condicionado por todas esas creencias, ¿verdad? Te vas identificando entonces con más cuerpos que son tus paisanos, ¿ok? Los colegas, ¿verdad? Soy español, ¿ah? Etcétera, etcétera. Soy cristiano, soy, no sé, marxista, capitalista, comunista, de derecha, de izquierda. Hay unos que son unos chorizos, etcétera, etcétera, etcétera. ¿Ves? Entonces, todo eso, aparece el yo y lo que va creciendo, ese yo que va creciendo, ¿ok? Que se va haciendo grande. Lo que se va haciendo grande es su identificación, lo que cree ser. Entonces me gradúo, entonces soy arquitecto, soy ingeniero, soy médico. Si no me gradúo, soy un pobre diablo porque no tengo educación, soy un mediocre, soy superior. Todo eso empieza a crecer. ¿Sí? Mi identidad crece. No hay nadie realmente ahí, no hay una persona realmente ahí que haya nacido, que haya crecido, que se haya convertido en X, Y, Z. Pero cumple alguna función en esa sobreidentificación, digamos, o sea, ese Ah, ego ha cumplido alguna función. esa sobreidentificación exactamente lo que genera es conflicto. Ah, la raza superior, ¿mm? Los que tienen, los que tienen la religión, tengo el conocimiento superior y yo soy el que sabe quién vive, quién muere, quién va al cielo, quién va al infierno y por qué. ¿Eh? Los status quo sociales, económicos de alguna índole, sí, generan conflicto, ¿sí? Y producen agresividad también. ¿Mm? Y la identificación con el color de la piel, el racismo. ¿Mm? La identificación de género. Fíjate, todo el rollo que hay armado con el género. ¿Mm? Me identifico como tal. Mm. ¿Mm? Y no es que son felices como tal, porque no son. Ay, que no me aceptan. Pues, si tú Ya. quieres ser feliz y no te aceptan, pues que no te acepten. No hace ninguna diferencia, ni tengo que estar pidiendo que me acepten y que me reconozcan. El ego es el que busca reconocimiento basado en una identificación como tal, X, Y o Z. Sí, Quiero que la sociedad me reconozca. Pues entonces tú tienes un sí, es problema una- mayor de la sociedad y tú eres el mismo problema de la sociedad. ¿Sí? Te estás buscando la solución para el problema cuando te estás convirtiendo también en un problema porque estás sí, vamos generando un rollo, ¿ok? Del tamaño de una casa. conflicto. Y a la final todo eso es para poder tener algún tipo de beneficio en la sociedad que son seguro, garantías sociales. ¿Me explico? Son Mm. garantías para generar un beneficio de garantías sociales. Hasta donde yo tengo entendido, si me equivoco, pues me corrigen, ya me mandará Pedro o alguien más algo. ¿No? Mm. Entonces, todo eso es aprendido. Yo le Pero digo, "Funa". es necesario este juego del policía y el ladrón, que son los dos la misma cosa en realidad. Eh, ¿Por qué el absoluto juega consigo mismo al escondite? No, no. Si el ego que hace la pregunta desaparece, el absoluto no tiene ninguna pregunta acerca del por qué es como es. Mm. Yo te podría decir cualquier cosa, ¿ok? Inclusive desde el punto de vista racional, lógico, intelectual tendría sentido. ¿Cómo reconoces el bien si no sabes lo que es el mal? Este es un punto de referencia. Mm. No, casi igualmente no puedes reconocer el placer o el dolor porque cada uno es el opuesto del otro y es el punto de referencia del conocimiento del otro. Mm.
¿Algo más? Es que no, es que No, tengo que llevar a mi familia ahora y voy un poquito tarde ya. muchas gracias, César. Nada Ok, más. a la orden, nos vemos a la noche o Mu- mañana, cuando guste. ¿Ok? ¿Es Perfecto. la primera vez que atiende y participo Sí, o sí? participar no, pero la primera vez que hablo, sí. Ok, La primera vez que hablo. bienvenido. Encantado, Ok, encantado a todos. igual, hasta la noche.